Gracias por la presentación. La verdad que en realidad es un placer poder estar acá. Creo que es un tema que debe conocer la gente, que se debe empoderar, digamos, de esta forma, digamos, de comunicar ciertos efectos que producen los medicamentos y esto que va en beneficio de todos. Ya finalmente el que todos contribuyamos un poco a los seguros de los medicamentos hace que la población en general se vea protegida. Entonces vamos a iniciar un poco y la agenda que tenemos para esta ocasión va a ser conocer un poco el riesgo en el tema de medicamentos. Después vamos a hablar específicamente de la farmacovigilancia, cómo se realiza esta actividad en Chile de alguna forma, cuál es el trabajo que se obtiene, ¿ya? Y finalmente vamos a hablar un poquito de la disposición de esta información, porque también es bueno que conozcan de dónde obtener información. Eso de repente es un poquito que nos falta. Y finalmente, ya para cerrar, es ver la contribución que ustedes tienen, digamos, en este tema como paciente. Entonces, vamos a partir mostrando estas dos imágenes que de alguna forma muestran un riesgo. Ahí vemos dos formas de tener un riesgo. Las motivaciones quizás puedan ser distintas, ya en cada uno de ellos. Vemos ahí a una persona que está haciendo una escalada, que claramente está en un riesgo inminente, hay un precipicio, pero de alguna forma está tomando algunas medidas de seguridad. Se ve que tiene ahí apenas, pero que tiene una soga, digamos, una cuerda que tiene le brinda alguna protección. Lo más probable es que esa persona se haya preparado precisamente para hacer esta actividad y detrás de eso hay un logro, hay un objetivo que quiere conseguir. Un logro deportivo, que es lo más probable. Al lado, ¿qué tenemos? Un paciente que está, o sea, una persona, perdón, que está corriendo, tratando de cruzar una calle. Su objetivo es cruzar la calle. Pero, ¿hay alguna medida de seguridad que lo proteja? Nada. ¿Ya? Entonces, ahí lo que vemos son distintas formas de justificar un poco el riesgo. Entonces, las motivaciones de lo que les contaba pueden ser distintas para exponerse al riesgo. Los resguardos también pueden ser distintos. Y lo que se obtiene también, o lo que se quiere perseguir también va a ser distinto. Entonces, ¿se justifica en algunas situaciones correr este riesgo? Para uno, en este caso, sí, porque hay un logro deportivo, y en el otro, tal vez no, porque quizás atrás podríamos interpretar que hay una pasarela y era más, digamos, más seguro que él usara esa pasarela para lograr el objetivo que quiere atravesar. ¿Qué pasa en los medicamentos entonces? ¿Ya? Ahí es como para relacionar, digamos, lo que vamos a ver. Primero, ¿se deben evitar o deben utilizarse? Son las preguntas que uno se hace. ¿Ya? Si hacen bien, ¿qué tan necesarios son? Cuando hacen mal, ¿qué tanto daño pueden causar? Y por otro lado, ¿el riesgo será igual para todas las personas? ¿Ya? Eso es una cosa que deben preguntarnos. Una de las premisas es que no hay ningún medicamento que los estudios clínicos hayan mostrado que sea 100% eficaz, es decir, que no todos los pacientes van a reaccionar. Hay pacientes que van a tener una respuesta terapéutica esperada y hay otros que no. Y desde ese mismo punto no hay ningún medicamento que diga que es 100% seguro. O sea, es decir, todo medicamento va a tener la posibilidad de presentar algún efecto en el paciente que sea negativo. Y cuando queremos, digamos, utilizar el medicamento, entonces vamos a hablar de un balance beneficio-riesgo y que de alguna forma busca que los medicamentos produzcan beneficios, ¿ya? Y que estos beneficios sobrepasen entonces los riesgos. Entonces, si lo ponemos en una balanza, claramente vamos a querer que el beneficio que se espera conseguir con este medicamento, ¿ya? Y busca de alguna forma qué probabilidad existe que ocurra esto. Y en la balanza, en el otro lado, vamos a tener entonces el daño, ¿ya? Y que en la balanza entonces debería pesar mucho menos, ¿verdad? Para que se justifique el utilizar este medicamento. Entonces, a esto se le conoce como la relación beneficio-riesgo y la cual debe inclinarse claramente, como lo muestra la balanza, hacia el mayor beneficio de la utilización del mismo. Entonces, un poquito hablando ya de seguridad del medicamento, sabemos que el objetivo de la farmacoterapia entonces va a ser producir curación sin perjudicar. Eso es lo que busca. El médico cada vez que atiende a un paciente está buscando eso, precisamente aliviar la dolencia y tratar de no perjudicar al paciente. O sea, tener el máximo de beneficio con un mínimo de riesgo. Los medicamentos modernos de alguna forma ya lo conocemos, si bien hay riesgo, sabemos que han cambiado la forma de tratar las enfermedades. Ya por allá en los años 50 generalmente la mortalidad era bastante elevada, las personas en general pasaban, si bien había
digamos, personas que llegaban a una edad muy avanzada, la mayoría llegaba entre los 50, 60 años. Sin embargo, ahora estamos alrededor de los 80 años, 80, ya pasando en algunos casos para los 90 años la expectativa de vida. Y gran parte de esto se debe precisamente a los beneficios que han causado los medicamentos. A partir principalmente de la Segunda Guerra Mundial se produce una explosiva, digamos, industria farmacéutica, y principalmente una parte de ello tiene que ver con, digamos, el uso de antibióticos, principalmente porque se tratan, digamos, distintas enfermedades que antes eran, digamos, potencialmente mortal y ahora, digamos, tenían una cura. Y así han surgido otros medicamentos. Sin embargo, si bien nos han alargado la vida, han aparecido, digamos, situaciones que van generando algún riesgo en la utilización de estos medicamentos, y en algunos casos incluso pueden provocar discapacidad o muerte. Entonces eso es lo que hay que tener presente, ¿ya? Entonces, todo medicamento va a tener el potencial de provocar un daño en quien lo consume, pero este riesgo, un poco como lo mostraba en la foto principal, en la diapositiva inicial, digamos, se debe correr si el beneficio que se espera de él lo justifica. Un poco lo decía el doctor Uberman en la presentación. Muchas veces a lo mejor vamos a tener un daño, en este caso en el dolor neuropático, que un dolor que es tan, digamos, severo para el paciente, que a lo mejor una reacción adversa, que podría ser eventualmente, por ejemplo, un dolor gastrointestinal, un malestar gastrointestinal, va a ser secundario al dolor que yo tengo. Entonces ahí empieza a correr el beneficio-riesgo. Si bien sabemos que produce un daño, a lo mejor el beneficio que en ese momento espero es más importante. El beneficio y el riesgo dependen en parte de la naturaleza del medicamento, pero también van a depender de las condiciones de uso. Por lo tanto, es importante, digamos, a utilizar el medicamento en la mejor forma posible, y eso se obtiene principalmente a través de la información que está dispuesta en los mismos folletos. Cuando conocemos esta información y hacemos el balance, entonces lo estamos utilizando un medicamento tratando de maximizar el beneficio, y con eso vamos a reducir los riesgos, y a eso le vamos a llamar entonces uso seguro del medicamento. ¿Qué queremos entonces con los medicamentos? Primero, que sean eficaces, o sea, que me suministren, digamos, el alivio para el cual yo estoy utilizando, que sean costo efectivos, esto es decir, que tengan un costo razonable de adquirirlos versus el beneficio que voy a obtener, y que sean seguros, es decir, de alguna forma entonces que sus características en general sean bien conocidas. ¿Qué dificultades tenemos para lograr entonces que sean seguros? ¿Ya? El conocimiento de un medicamento en la fase de estudio, ya en la fase de antes de ingresar al mercado, no es completa, y esto principalmente porque hay reacciones adversas que necesitan mucha cantidad, una cosa de estadística, mucha cantidad de expuestos para presentarse, y lo que no ocurre en los estudios clínicos, que generalmente son limitados, se realizan en poca población. Y en la vida real se usa en formas diferentes a la que se utilizó en los estudios clínicos. Los estudios clínicos generalmente hay condiciones ideales, ya hay condiciones donde hay un control exhaustivo por un equipo médico que parte por el clínico, por las enfermeras, etcétera, que están al cuidado de ese paciente en la fase del estudio. Sin embargo, en la vida real eso no ocurre. Ya el paciente puede tener otras comorbilidades, tiene otras enfermedades, por lo tanto hay fármacos también que están relacionados con interacciones, que también lo mencionó en la presentación anterior. Y lo otro son el tipo de pacientes que se utilizan. Principalmente en los estudios clínicos hay un paciente que es seleccionado, ¿ya?, para determinar la utilidad de ese medicamento, y por lo tanto tiene características bien definidas. Sin embargo, en la vida real, cuando se utiliza este medicamento, ya la población es distinta. Se utiliza en ancianos, en niños, en condiciones distintas o en población distinta a la que se estudió. Este cuadro busca un poco mostrar lo que pasa después del desarrollo químico, por decirlo de alguna forma, cuando ya se obtiene una molécula que queremos probar en humanos. Entonces tenemos la etapa del desarrollo de un medicamento, que implica el ensayo clínico, y por una parte arriba la farmacovigilancia. ¿Qué pasa en la primera parte? Que la evaluación de pre-marketing se compone de 3 fases y con distinta duración de años. En general, la fase 1 son 3 años, y que consiste principalmente en utilizar un medicamento en voluntarios sanos para probar, digamos, la seguridad de este producto y la distribución, ya cómo se comporta este medicamento en esos pacientes.
Después tenemos una fase 2, que dura aproximadamente 3 años, ¿ya? Y aquí los pacientes son seleccionados y ya tienen, digamos, es la enfermedad que me importa estudiar y para lo cual voy a usar este medicamento. Si ven el número de pacientes que se utilizan en la fase 1 y 2, son muy poquitos, de 10 a 20 en la fase 1 y en la segunda entre 20 y 40. A lo más podrían llegar a unos 60, a todo reventar 100. Entonces siguen siendo muy poquitos pacientes. Y en la fase 3, son estudios que se utilizan, ya se llaman multicéntricos, son en muchos lugares, en muchos países, ¿ya? Que buscan, digamos, la utilización de este medicamento, seguir estudiándolo en los pacientes con alguna enfermedad, se llaman estudios multicéntricos y abarcan desde 100 personas hasta 1000, en algunos casos con mucha suerte podrían llegar a 10.000 personas. Esa es la utilización en el marco del estudio clínico. Por lo tanto, ya hay efectos adversos, principalmente que sean los efectos adversos o reacciones adversas, que son estas reacciones que no buscadas de alguna forma del medicamento, que se ven durante esta etapa son principalmente los efectos que tienen que ver con la acción del medicamento, como su mecanismo que tiene para generar, digamos, la respuesta, en este caso benéfica, también tiene una respuesta, digamos, que puede producir daño en el paciente. Después de esta fase, si vemos ya han pasado aproximadamente 10 años, viene con toda esa información que se acumuló en esta etapa, se presenta a la autoridad regulatoria para que apruebe el medicamento para ser comercializado ya en la población cuando, digamos, los beneficios que se buscaban de este medicamento fueron de alguna manera mayores a los riesgos. Una vez que se produce la aprobación, ya empiezan a aparecer también algunos efectos no esperados, algo que por la cantidad de población que estuvo expuesta no se alcanzaron a ver, pero ya empiezan a aparecer algunas acciones. Y pasamos a la fase entonces de post-comercialización después del registro y que empiezan a aparecer todos estos problemas que por la cantidad de población, principalmente idiosincráticos, efectos que derivan, digamos, de que el paciente, digamos, experimenta a partir del medicamento, pero tiene que ver muchas veces con condiciones propias del paciente. Es cómo reacciona él frente al medicamento, no el medicamento frente al paciente, ¿ya? Que se llaman reacciones de hipersensibilidad o idiosincrática. Y a medida que va pasando el tiempo, digamos, el medicamento, van a aparecer algunos efectos crónicos, ¿ya? Y que son patologías que se asocian principalmente al uso de estos medicamentos, ¿ya? Y aquí entonces lo que estamos viendo de alguna forma es la importancia que adquiere la farmacovigilancia, digamos, después de la fase de aprobación, principalmente por lo que les contaba. Son pocos los pacientes expuestos previamente y después empieza a ser utilizado en mucha gente. Las indicaciones para las cuales se utilizó, y una de las que dijo el doctor Uberman principalmente fue que esos medicamentos han demostrado su eficacia, digamos, a través de estudios clínicos para ciertas indicaciones, sin embargo en la vida real se empiezan a utilizar para otras, ¿ya? Y en esto utilizar para otras patologías que no están autorizadas, empiezan a aparecer algunas reacciones adversas o efectos no deseados, ¿ya? En los pacientes, y que son importantes de ir pesquisando, ¿ya? Eso por un lado va a asegurar de que esta nueva indicación, que a lo mejor no está aprobada, se pueda seguir utilizando o necesariamente hay una restricción puntual en el registro o las contraindicaciones que indiquen que ese medicamento no se pudiese utilizar porque el riesgo en ese caso puede ser mayor al beneficio que se espera obtener de él. Los medicamentos entonces tienen el potencial de provocar efectos benéficos en las personas, que es el efecto entonces que se provoca cuando se prescribe, pero entonces tienen el potencial de provocar daño en las personas, que son los efectos no deseados para estos medicamentos. Y cuando utilizamos estos en condiciones ideales, estamos hablando entonces de una reacción adversa. Cuando este daño se produce cuando yo o el médico o yo como paciente utilicé un medicamento tal como se indica en el folleto, condiciones ideales, ¿ya? Y se me provoca un efecto que es nocivo, yo diría que estoy frente a una reacción adversa, ¿ya? Porque hay reacciones que se pueden provocar por sobredosis, ¿ya? Que es la acción exagerada de este medicamento, por la cantidad de medicamentos que estoy tomando, pero que no pertenece a una rama, pertenece a un evento adverso, pero como está no utilizado en las dosis o en condiciones ideales, tiene otra denominación. Reacción adversa es cuando se utiliza en condiciones ideales, digamos, buena utilización, y se produce este efecto no buscado. Vamos a hablar un poco de las definiciones. Farmacovigilancia, entonces, ¿qué es? Es el conjunto de actividades que están relacionadas primero con la detección
evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos, ¿ya?, asociados al uso de medicamentos. Y por otro lado, reacción adversa a medicamento, o RAM, es una reacción nociva y no intencionada entonces, que se produce con las dosis utilizadas normalmente en el ser humano, es decir, en una buena utilización del medicamento. ¿Cómo nace la farmacovigilancia? Y en que un poco vamos a volver a lo que estaba hablando de la talidomida. La talidomida nació por el año 50, la década de 50 del siglo pasado, y era un medicamento que se introdujo por las propiedades que tenía como sedante, pero se utilizó para el tratamiento del vómito asociado, entonces en este caso, al primer trimestre del embarazo. Se promocionaba como un medicamento que era inocuo, que no tenía problemas, ¿ya? Sin embargo, no se detectaron los efectos adversos que podía causar, porque inmediatamente, digamos, no había ningún indicio de que pudiera causar algún problema. A mediados de los 50 hasta 60 hubo un aumento de niños con focomelia, ¿ya? Y ahí les vamos a mostrar qué es esta deformación de las extremidades, principalmente, ¿ya? Que era un cuadro que se produce, digamos, en la vida real. Sin embargo, en esta fecha se produjo un aumento de esto, ¿ya? Y eso llevó a poner la primera alerta. ¿Qué pasó con esto? ¿Sí? Yo creo que fue muy importante lo que pasó con la talidomida, porque justamente hasta ese minuto todas las pruebas se hacían, como usted dijo, en enfermos sanos. Nunca se han hecho en embarazadas y hasta el día de hoy no se pueden hacer por claro. Pero los riesgos que habían recién se tomaron en cuenta de los efectos teratogénicos debido a esto. Incluso después hubo una muerte importante en los años 80 del medicamento en ancianos que también nunca se habían usado en los estudios clínicos. Por lo tanto, las precauciones que hay o que se han tenido que tomar después y han nacido en base a estos mismos problemas que salieron de estos medicamentos. Entonces, ¿qué pasó en este momento? Alemania, por ejemplo, que es el medicamento se sintetizó en Alemania, no carecía de un organismo, o sea, carecía de un organismo que pudiese controlar tanto la efectividad del medicamento, la composición química y la seguridad de los mismos. Y era una situación mundial, no solo de Alemania, sino que era incipiente, digamos, en los distintos países, digamos, el sistema de regulación. Habían algunos esfuerzos en algunos países que era mayor, pero todavía había, digamos, algunas deficiencias importantes. ¿Cómo nace entonces la farmacovigilancia? Hay alguien que escribe en una revista de publicación científica y nace con esta pregunta. Le pregunta a los lectores si han visto anormalidades similares entonces en los bebés que han nacido de madres que han estado tomando el medicamento, en este caso la talidomida. ¿Ya? Y esa pregunta fue la que da nacimiento entonces a la farmacovigilancia. O sea, es observar a partir de la observación y relacionar, digamos, que el medicamento pudiese estar relacionado con lo que estoy observando como clínico o como paciente, digamos, y tener esa inquietud. Con esto, entonces, a nivel mundial, ya el medicamento se distribuyó por muchos países, ¿ya? Y eso afectó aproximadamente, se estiman alrededor de 10.000 bebés nacidos, digamos, con este problema de la focomelia. Cuando ya aparece todo este gran problema, la OMS, digamos, toma carta en el asunto, ¿ya? Y de alguna manera se ve la necesidad que tiene de generar sistemas de alerta, ¿ya? Entonces, para ello, forman el programa, digamos, de monitoreo internacional en seguridad de medicamentos, ¿ya? Que está coordinado por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Y que es aplicado, digamos, la parte operativa a través de un centro colaborador que se llama Uppsala Monitoring Center, ¿ya? Y que eso genera las actividades operacionales del sistema, dar capacitación, digamos, tener la base de datos mundial, ¿ya? Y los gobiernos, por alguna parte, como en este mundo globalizado, de alguna forma, se tienen que proporcionar la información de reacciones adversas a medicamentos a este centro a través de la creación de centros nacionales de farmacovigilancia. Entonces, ¿qué busca esto? Aglutinar información. Ya, en el momento que ocurrió el tema de la talidomida, quizás si hubiese habido un sistema que alertara tempranamente, en los primeros casos hubiesen visto, a lo mejor hubiese pasado igual, pero hubiesen sido mucho menos los pacientes afectados, ¿ya?
Entonces, este sistema lo que busca es buscar información de todo el mundo para detectar información nueva que no esté descrita previamente. ¿Qué busca entonces la farmacovigilancia? Detectar reacciones adversas e interacciones que están desconocidas. Vimos entonces que los pacientes que se exponen a estudios clínicos están en condiciones ideales, a veces tomando solo ese medicamento, pero en las condiciones reales empiezan a aparecer estas interacciones porque el paciente ya no solo tenía esa enfermedad, sino que estaba siendo tratado por distintas otras enfermedades. Y empiezan a aparecer interacción de estos medicamentos que pueden favorecer la aparición de reacciones adversas. Detectar cambios o aumentos en la frecuencia de reacciones adversas que pueden estar descritas en los folletos, ser conocidas por el profesional, digamos, que genera, digamos, la prescripción para el paciente. Sin embargo, en algún momento estas pueden aumentar y pueden ser por factores puntuales de la población local, ¿ya? Identificar factores de riesgo que para presentar estas reacciones adversas. A medida que se va conociendo información, se van detectando, por ejemplo, que un paciente adulto mayor tiene ciertas características que hacen que un medicamento X no sea de elección para ese paciente, y un poco lo que hablábamos, por ejemplo, todos los medicamentos que tienen acciones sedantes, ¿ya? Un paciente que ya es adulto mayor es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de prescribirlo, y si se va a prescribir debe ser en las mejores condiciones posibles que haya, o el que tenga el menor efecto de ese tipo. ¿Ya? Intentar entender los posibles mecanismos. No siempre están descritos por qué ocurren las situaciones de estas reacciones adversas, sin embargo hay que tratar de entender el mecanismo. Con eso podemos encontrar la solución, digamos, al problema, o ver por qué efectivamente al paciente no se le puede administrar, no porque le ocurra algo, sino más allá de por qué, o sea, de lo que le ocurrió, entender por qué le está ocurriendo. ¿Ya? Llegar a la base del problema. Y estimar aspectos que puedan afectar la relación beneficio-riesgo de los medicamentos, esto principalmente para ver si se debe, por ejemplo, restringir el uso de un medicamento para cierta población, o finalmente quitar el medicamento porque hay opciones más seguras para la población y ese medicamento ya no tiene un beneficio lo suficientemente alto y es mucho mayor el riesgo, por lo tanto no se justifica tenerlo disponible para la población. Y por otro lado, hay que difundir esta información, ¿ya? Para mejorar tanto el uso de la prescripción, por lo tanto, a los profesionales de la salud, pero también a los pacientes, porque los pacientes son principalmente quienes experimentan estas reacciones adversas y quienes, digamos, pueden alertar también al médico, en este caso al prescriptor, o a otro profesional de la salud que está ocurriendo algo que no es buscado. ¿Ya? Y bueno, detectar situaciones que afecten la seguridad, esto es para intervenir, digamos, sobre estas situaciones. ¿Cómo se hace esto en Chile? Existe un marco legal, primero, ¿ya? Y esto se ha ido dando con el tiempo. ¿Y qué busca este marco legal? Que nos permite de alguna forma que todos sepamos cuál es el objetivo común, ¿ya? Saber qué es el papel que se espera que cada uno cumpla, cada uno de los integrantes de la sociedad, ¿ya? Conocer cómo se debe hacer lo que se tiene que hacer y saber cuál es la consecuencia de no hacer lo que debíamos hacer, ¿ya? Y eso de alguna forma estandariza ciertas acciones y es importante tenerlo presente. Aparte de eso, existe un Programa Nacional de Farmacovigilancia que entre sus objetivos persigue entonces conocer qué realidad respecto de las reacciones adversas hay a nivel local de la población chilena, detectar aumentos o frecuencias de estas reacciones adversas, identificar entonces algunos riesgos que determinan esta aparición, ¿ya? Y de alguna forma prevenir que los pacientes sean afectados innecesariamente. De alguna forma esto es promover el uso racional y seguro de los medicamentos. Aquí hay un resumen, son varias normativas que están asociadas de alguna forma al tema de farmacovigilancia, pero aquí hay un cuadro resumen que dice qué es lo que tiene que hacer cada uno. Para los profesionales de la salud tienen que notificar reacciones adversas, priorizando entonces en el caso de las que se consideran serias. ¿Qué reacciones se consideran serias? Reacciones adversas van a ser aquellas que causan hospitalización de un paciente, que prolonguen la hospitalización del paciente, que pongan en peligro la vida del paciente. Son reacciones muy severas en un momento que puedan generar esta sensación, digamos, de que el paciente se nos va a seguir un tratamiento adecuado, y alguna que pueda provocar alguna secuela o malformación. ¿Ya? Esas son las que hay que priorizar. Se deben notificar todas de acuerdo a nuestra legislación, pero debemos priorizar por ellas. Por otro lado, deben conservar la documentación, esto permite hacer seguimientos, ¿ya? Y colaborar con información adicional, esto ante el organismo que centraliza, que es el Instituto de Salud Pública. Los DTEA, que dice que son los directores técnicos de los centros asistenciales o los directores de los establecimientos asistenciales, los directivos, tienen que velar porque en el centro se recolecte esta información
¿ya? Que hagan un registro interno, ¿ya? Y comunicar lo que detecte el centro al Sistema Nacional de Farmacovigilancia en los plazos que están establecidos. Las serias, para el caso del centro asistencial y por de la salud, van a ser 72 horas una vez que se toma conocimiento, y el resto va a ser hasta 30 días. Y esto principalmente busca que se pueda detectar de forma temprana aquellas situaciones que eventualmente pongan en peligro, digamos, el uso de digamos, a la población por el uso de algún medicamento. La industria también tiene que participar en esto, ya no son solo los profesionales, los directores o los centros asistenciales, sino que la industria tiene un papel fundamental. De acuerdo a la legislación, ellos son los responsables finales de la seguridad y calidad de sus productos. Y ellos también tienen que tener un sistema de farmacovigilancia con una persona encargada que se dedique a realizar esta labor. Tienen que elaborar unos informes, que son unos informes técnicos que corresponden como a la Biblia de alguna forma del medicamento, se llaman informes periódicos de seguridad, que se generan cada ciertos tiempos y que van describiendo todo lo que ocurre con el medicamento, tanto como se aprobó en distintos países, con qué indicaciones y qué problemas han tenido con el uso de ese medicamento durante la vida, lo positivo y lo negativo, ¿ya? Y lo tienen que ir describiendo cada cierto tiempo. Y por otro lado, existen los planes de manejo de riesgo. ¿Qué son estos planes de manejo de riesgo? Cuando un medicamento nace a la vida, va a tener ciertos riesgos que están identificados, ¿ya? Pero algunos de esos riesgos pueden ser importantes, pero hay un beneficio a lo mejor puntual que se espera de él, que si yo manejo este riesgo con ciertas condiciones, generándole como una cierta condición ideal, puedo maximizar el beneficio, aún habiendo un riesgo importante, ¿ya? Entonces ese es el caso, por ejemplo, conocido de la talidomida, de la clozapina, que es un medicamento que se ocupa, digamos, con una enfermedad, se me fue la palabra, en psiquiatría principalmente, es un antipsicótico, ¿ya? Y que es de segunda elección, no es de primera línea, ¿ya? Entonces hay distintas alternativas farmacéuticas, pero muchas veces los tratamientos, como hablamos en un principio, no hay ningún un medicamento 100% eficaz, es decir, hay pacientes que pueden quedar fuera de esa eficacia de ese medicamento y necesitamos llegar a una segunda terapia, y en ese caso se utiliza la clozapina. Sin embargo, tiene un problema serio, que es un problema de producir agranulocitosis, que es, digamos, una baja de defensa que pone en riesgo la vida del paciente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se controla esto? Pensemos que el paciente no tiene otro tratamiento y tenemos que tratar de darle el mejor soporte, y en este caso está esta alternativa, pero tiene este riesgo. Entonces, ¿qué se decidió con ese medicamento? Controlar al paciente con un hemograma para ver si el paciente está en condiciones de seguir recibiendo el medicamento o no. Entonces, con eso es lo que estamos haciendo, si bien el riesgo es importante, yo lo estoy controlando, ¿ya? Entonces, es un plan de manejo de riesgo. Eso es un ejemplo. Y por otro lado, entonces, ya tenemos profesionales, centro asistencial e industria, y tenemos el Instituto de Salud Pública. ¿Y qué es lo que hace el Instituto de Salud Pública? De alguna forma, que es la parte operativa, digamos, en este sistema de la parte gubernamental, del Ministerio de Salud, y el Instituto de Salud Pública, que es parte del Ministerio, digamos, es la que tiene a cargo el Programa Nacional de Farmacovigilancia, coordinar estas acciones, ¿ya? Y toda esa información que se va generando a partir de los otros actores, la tiene que recibir el Instituto de Salud Pública, registrar y comunicar a la OMS, principalmente por este convenio que tiene la OMS en el programa internacional, ¿ya? Para seguir monitorizando a nivel global. Y analizar y detectar nuevas situaciones de seguridad que se ven a nivel local. Y por otro lado, siempre promover la farmacovigilancia. Aquí hay un cuadro que muestra cómo es el Programa Nacional de Farmacovigilancia. En la parte superior, entonces, vamos a tener el Instituto de Salud Pública que coordina. Tenemos a los titulares de registro sanitario, por otro lado, que van a preocuparse de la seguridad de sus productos, notificar, tener un sistema de farmacovigilancia, notificar las reacciones que ellos tomen conocimiento, que las pasen a través de los llamados telefónicos que muchas veces los mismos pacientes hacen. Tienen programas de seguimiento de ciertos medicamentos y eso los comunican, se los comunican a ellos y ellos comunican al instituto. Los centros asistenciales, por su parte, igual tienen que tener un sistema de detección de reacciones adversas. Por otro lado, se están incorporando las farmacias comunitarias a través del farmacéutico, donde también pueden pesquisar problemas de seguridad con el uso de ellos. Ya los profesionales de la salud, en el ámbito que se desarrollen, pueden ser particulares, por ejemplo, el médico en una consulta, o a través de un centro asistencial. Siempre tienen que colaborar.
¿ya? Y finalmente ya lo que hablamos los profesionales de la salud de los centros asistenciales. Y el foco va a ser el paciente entonces. El foco principal siempre tiene que ser el paciente. El paciente va a experimentar las reacciones adversas. ¿Y qué es lo que hace el programa en general para recopilar la información de seguridad a partir de las reacciones adversas que se tomen conocimiento y de otras fuentes, no solo de las reacciones adversas, sino que puede ser a partir de información que va apareciendo en prensa, la información que emitan otras agencias reguladoras, digamos, a nivel internacional, ¿ya? Y que busca entonces, con todo el análisis de esta información, proponer medidas que contribuyan al uso seguro de estos medicamentos. Esto es, entonces, vamos a hablar un poco del flujo de las notificaciones. Cuando ustedes son pacientes, ¿qué debieran hacer? Tomo un medicamento, sospecho que el efecto no esperado, este efecto no deseado, es causado por un medicamento, y lo que debiera hacer, de acuerdo a la normativa, es recurrir a un profesional de la salud. Puede ser el médico, puede ser el farmacéutico, o puede ser otro profesional de la salud. Por ejemplo, muchas veces esto se da en la situación del paciente que van a kinesiología, por ejemplo, ese también es un profesional de la salud, ¿ya? Y el deber que tiene él, de acuerdo a la legislación chilena, es comunicar las reacciones adversas de las cuales, las sospechas de reacciones adversas de las cuales tome conocimiento. Por lo tanto, el paciente le va a comunicar a él y él debiera transmitir esa información. Los profesionales de la salud, por el ámbito de su acción, muchas veces el paciente puede no sospechar, pero él en su revisión, en su observación, puede identificar que lo que está observando podría ser una sospecha de reacción adversa. Entonces él, si está en un centro asistencial, lo va a centralizar en su centro asistencial para que finalmente llegue al Instituto de Salud Pública a través de formularios autorizados. Y si es la industria, tiene que también tomar, nota de estas reacciones adversas que le comunica principalmente los pacientes o a veces los visitadores médicos. Cuando van a las consultas médicas, el médico le dice, sabe que yo tuve ciertos pacientes que manifestaron tal situación. Eso también deben comunicarlo. ¿Cuáles son los resultados de alguna forma o qué se hace con la información entonces que se obtiene en farmacovigilancia? Entonces, en la parte, izquierda van a tener la información que va a ser la detección de reacciones adversas por ¿quiénes? Por los profesionales de la salud, los centros asistenciales y la industria, que nos van a generar estas sospechas de reacciones adversas que están asociadas a medicamentos, ¿ya? Por otro lado, va a haber información activa de seguridad que va a provenir principalmente de las otras agencias reguladoras, ya que son la Agencia, por ejemplo, Europea de Medicamentos, la FDA, la Agencia de Estados Unidos en cuanto a regulación de medicamentos, y otras agencias que se consideran de alto nivel, que van generando información cada cierto tiempo. Y por otro lado, la industria que nos va generando estos dos informes, tanto los informes periódicos de seguridad que les mencioné, que son como el desarrollo o la historia del medicamento durante su fase de postcomercialización, y los planes de manejo de riesgo con estos riesgos identificados. Toda esa información se analiza, se evalúa y como resultado de eso se obtienen entonces notas informativas, algunos cambios o modificaciones reglamentarias, puntualmente en los registros sanitarios, se dan respuesta a consultas de los profesionales de la salud, ¿ya? Se generan algunos boletines de medicamentos y otros de vacunas. Por ejemplo, aquí hay medidas informativas que van a ser estas notas informativas. Aquí aparecen, por ejemplo, obtenidas de la página web del ISP, aparecen 3. Una son recomendaciones para la administración de metronidazol por vía intravenosa. ¿Y esto cómo apareció? Ya a partir de los reportes que se hicieron, ¿ya? Se vio que había un problema de administración del medicamento, ¿ya? Y que no estaba tan claramente definido en los folletos. Entonces, con eso, ¿qué se saca? Una nota que va destinada, es un medicamento que lo administra el profesional de la salud, no es algo, digamos, que lo administre el paciente mismo, pero estaba produciendo algunos problemas, ¿ya? Entonces, con esto se aclara, digamos, qué es lo que ocurre. Hay otra nota informativa, por ejemplo, ahí que habla que los pacientes de edad avanzada tienen un mayor riesgo de presentar reacciones adversas serias con el uso de la talidomida, ¿ya? Por lo cual se considera hacer un ajuste de dosis. Si bien la talidomida, volvemos un poquito para el tema de por qué se justifica muchas veces el uso. La población de riesgo podrían ser las personas embarazadas para el uso de la talidomida o las personas en edad fértil. Sin embargo, hay otra población que sí se beneficia del uso de ese medicamento, pese a haber tenido este efecto tan nefasto, ya siempre va a haber una población que se puede beneficiar de un uso. Por eso
No porque aparezca algo tan dañino significa que el medicamento tú lo tienes que sacar del mercado. Hay que ver si toda la población se ve beneficiada con el medicamento o es la misma reacción o hay una población que eventualmente tenga un beneficio particular y que haga que el medicamento se pueda mantener restringiendo el uso solamente a esa población. Y aquí ahí tengo un claro, digamos, ejemplo de ello. Y aquí hay otra, por ejemplo, riesgo de insuficiencia cardíaca con el uso de crisotinib, que son estos medicamentos biológicos nuevos, ¿ya? Y que por lo mismo, como están recién apareciendo, inicialmente parecen ser muy seguros, pero van apareciendo ciertas situaciones que hay que ir interviniendo y que se van quedando registradas en los folletos para que los profesionales y los pacientes tengan esta información. ¿Cómo se ve esa información? Es lo que aparece ahí, se da una recomendación, aparece la fecha, se describe primero el medicamento, cuál es la acción terapéutica y finalmente se va dando la respuesta de acuerdo a lo que se vaya tratando de comunicar, que en este caso era cómo administrar correctamente la vía por vía intravenosa de este medicamento. Cuando hablamos de medidas regulatorias nos estamos refiriendo principalmente a las medidas que afectan al registro sanitario. Entonces, una cosa es informar y otra cosa es que esa información se traduzca en una información permanente dentro del registro sanitario y que eso se va a traducir para efectos prácticos en el paciente, información en el folleto paciente o en el de profesional, ¿ya? Entonces, para que esta información se plasme, necesita un cambio regulatorio, ¿ya? Y esas son las resoluciones que obligan de alguna forma a que la industria genere esos cambios en, digamos, los folletos. Una puede ser solo modificaciones en los folletos y hay otras medidas regulatorias, cuando ya el beneficio es mucho menor que el riesgo, podría eventualmente sacarse un medicamento desde el mercado y que parte con una suspensión a lo mejor inicial de un medicamento, ya es una medida regulatoria, hasta la cancelación de un registro, ¿ya? Que esa es la medida yo creo que menos buscada, porque como le decía, lo mismo que vimos con la talidomida, siempre puede haber un grupo puntual que se pueda beneficiar. Entonces, y si ya existen alternativas terapéuticas y ese medicamento ya no es necesario tenerlo, lo más probable es que se llegue a la cancelación de este registro. Y ahí aparecen tres ejemplos, por ejemplo, vamos a mostrarlo. Ahí está uno que modifica las indicaciones, aquí son aprobadas, y actualiza los folletos al profesional y al paciente de los productos farmacéuticos que contienen lidocaína, benzocaína, pilocarpina, topicaína, incorporando nuevas precauciones y contraindicaciones. Esto era principalmente para los niños, ¿ya? Que se veía que el uso de estos productos podían causar, digamos, un problema que es se empieza, digamos, a producir hipoxia en los pacientes, ¿ya? Una metahemoglobinemia. Entonces, con estos anestésicos se provocaba esa reacción adversa, por lo tanto, se restringe el uso de este producto. Otras modificaciones, por ejemplo, que hablan aquí, un hidroxitilalmidón que se utiliza, digamos, a nivel hospitalario, se restringe un poco el uso también en algunos pacientes y se aplican nuevas contraindicaciones. Y aquí modifica la posología de los productos farmacéuticos que tienen solpidem. Por ejemplo, este es un hipnótico que en las formas farmacéuticas que están o las condiciones autorizadas eran mayores, digamos, a los requerimientos que tienen los pacientes adultos mayores. Entonces generaba que un paciente anduviera muy somnoliento al día siguiente y eso se vio que era necesario modificar o hacer ese ajuste puntual en el registro. Finalmente tenemos los canales de difusión. No sacamos nada con generar medidas regulatorias que lleguen solamente a los interesados y los pacientes igual deben tener información asequible, ¿ya? Entonces hay otra información, si bien a lo mejor puede estar en términos más técnicos, ya hay uno que ve puntualmente la farmacovigilancia de medicamentos que se emite 3 veces al año y en este se hace una recopilación de información que hasta en ese trimestre, digamos que se publica, se va generando información de seguridad, recopila eso. Trata algunos temas puntuales, por ejemplo, en unos temas se trató la anafilaxia, cómo tratar la anafilaxia en el caso de que los pacientes presentaron, los profesionales de la salud se vieran expuestos, digamos, a estos pacientes, porque a partir de la información que se recoge de esta sospecha de reacciones adversas, se vio que el tratamiento en general no era adecuado, ¿ya? Entonces se reforzó esa información. Y hay otro que está relacionado netamente con el tema de vacunas, que también busca un poco promover, digamos, el uso seguro de las vacunas y, digamos, buscar la confianza de la población también respecto del tema de las vacunas. ¿Dónde está esta información disponible? En la página web del ISP, ahí aparece, digamos, el link en primera instancia
y en rojito se marca, digamos, dónde vamos a ir accediendo para encontrar la información, ya que es, en este caso, Departamento de Agencia Nacional de Medicamentos. Nos vamos a medicamentos después y vamos a encontrar entonces esto. Yo arriba de todas maneras dije los links y las presentaciones después las tienen ustedes para que los puedan bajar directamente. Súper, ¿ya? Y ahí destaco, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con farmacovigilancia y con información al paciente que está en circulito. Y si avanzamos en esto, por ejemplo, en la parte de farmacovigilancia van a encontrar toda esa información donde se describe el proceso para que conozcan, digamos, si alguien quiere interiorizarse más de cómo actúan los distintos actores. Y hay una parte que está dedicada principalmente al paciente. Entonces ahí habla qué es lo que es la farmacovigilancia, hace un resumen y qué es lo que debe hacer él ante la eventualidad de presentar una reacción adversa al medicamento. Ya, y finalmente la contribución del paciente para el uso seguro y racional del medicamento. Entonces, siempre el paciente debiera revisar el folleto de información que está destinado a él, buscando entonces una lista de reacciones adversas que sean conocidas, ¿ya? Y las advertencias y precauciones. Las advertencias y precauciones nos van a ayudar al uso seguro del medicamento, ¿ya? Al uso racional de alguna forma. Si tiene dudas acerca de la información para utilizar el medicamento, comuníquese con quién, con el químico farmacéutico o con su médico, ¿ya? Y pregúntele, ¿ya? Dejo ese link también porque ahí hay información respecto de los folletos de información y algunas medidas, digamos, de cómo debieran utilizarse los medicamentos, ¿ya? También para que la conozcan. Ahora, si yo tengo esta información y sospecho, es solo la sospecha, no tengo que tener la certeza de que efectivamente lo que me está ocurriendo es por el medicamento. Sospecho que estoy esperando un evento adverso que es derivado de cuando yo empecé a tomar este medicamento, que puede ser inmediato, puede ser el mediano plazo, ¿ya? Yo lo que debiera hacer es comunicárselo al médico que me trata, o al químico farmacéutico, o cualquier otro profesional de la salud, ¿ya? Y tratando de entregar la mayor cantidad de información. Y eso va a generar una notificación que finalmente va a ir a dar al Instituto de Salud Pública. El conjunto de esta información no va a resolver puntualmente la información que llega al instituto su caso clínico, porque eso es una decisión clínica que se hace en el momento. Pero sí el acúmulo de mucha de esa información que vaya generándose de usted, va a generar a lo mejor un cambio en alguna medida regulatoria en algún momento puntual, si es que lo que se está viendo no es esperado. ¿Ya? Entonces siempre sugerirle al profesional de la salud que notifique, digamos, su caso al programa de farmacovigilancia. Y creo que esa es la presentación. Aquí ya.